Hola, saludos a todos. En este vídeo quiero enseñaros cómo OpenAI ha introducido el nuevo programa, el nuevo modelo, que se llama DALL-E. Ha hecho la presentación y vamos a ver los pequeños ejemplos que tiene. En este modelo, a través de texto, podemos generar distintas imágenes. La inteligencia artificial las crea por nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos donde, en este caso, tendríamos los ejemplos que nos da ellos, ¿vale? Y nos dice que si introducimos un astronauta cabalgando un caballo y con un estilo fotorrealista, nos generaría esta imagen, y no solo esta, sino que también nos generaría esta aquí, la siguiente, que son distintas imágenes con el texto que le hemos introducido, que sería el del caballo. En este caso, bueno, serían estos. No solo esto, sino que también podríamos decirle que en lugar de que sea un estilo fotorrealista, que sea un estilo como de Andy Warhol, pues vemos cómo vuelve a generar distintas imágenes totalmente automáticas y imágenes que en este caso no existen, pero que la inteligencia artificial es capaz de generar por sí sola. Si le dijéramos también que en este caso el estilo sea a través del lápiz dibujado, pues vemos cómo hace distintos estilos de del mismo concepto. Esto es, considero, bastante interesante. Ahora sí, en lugar de los astronautas, si le decimos que sean unos osos de peluche, aquí veremos como unos osos de peluche haciendo experimentos químicos, en plan locos, pues aquí vemos, y el estilo que nosotros queríamos es en Saturday Morning Cartoons, que deben de ser los dibujos de los sábados por la mañana o algo así. Pues entonces vemos cómo genera distintos dibujos en función de nuestro contenido que le hemos hecho. Ahora, si en lugar de esto le dijéramos que sea el estilo digital, pues también vemos cómo genera distintas imágenes con los mismos, bueno, con distintos osos y que están así alocados, ¿no? Haciendo experimentos. Pues vemos cómo tiene coherencia el texto con la imagen que nos da. Si quisiéramos que sea un steampunk, pues también vemos cómo las imágenes están realmente generadas por esta inteligencia artificial con el estilo que le hemos dicho y con el contenido que también hemos querido. Si ahora, por ejemplo, en lugar de esto le decimos que queremos que un plato de sopa tenga un portal hacia otra dimensión, pues vemos cómo la inteligencia artificial entiende el concepto y aquí pues nos dibuja esto. Y vemos cómo realmente parece que tiene sentido y son imágenes muy originales, entiendo. Ahora, si le dijéramos que, por ejemplo, fuera un estilo Basquiat, esto no sé cuál es, pero bueno, ahora sí supongo. Vemos como las imágenes también están generando todo este estilo de imágenes. Y por ejemplo, si fuera de pinturas rupestres en las cuevas, vemos como también el plato de sopa muestra el contenido e incluso tiene el portal hacia otra dimensión, pero dibujado en las paredes, ¿eh? O sea que al final está bastante bien. Ahora, si nosotros le dijéramos que en lugar del plato de sopa hacia otra dimensión que tuviera forma de monstruo, vemos como también está dibujando o generando estas imágenes de platos de sopa con cara de monstruos. Un planeta o, bueno, que esto sea el plato de sopa que esté en un planeta, en el universo, bueno, como un planeta en un universo, y vemos como también está generando todo esto. Vamos a ver otros distintos ejemplos, bajando un poco más.
Y aquí, por ejemplo, Dalí nos da la opción de entender la imagen y en función de donde le decimos poner distintos objetos. En este caso lo que nos estaría diciendo es que poner un pelícano en esta parte de aquí, que sería la número 1, y como vemos tendríamos aquí la imagen de distintos pelícanos en la zona que le hemos dicho. También vemos cómo no solo está generando la imagen, sino que también la está ubicando concretamente en la imagen, debido a que le está incluso introduciendo un reflejo donde tendría que ser la parte del reflejo que le corresponde. Por lo tanto, está, como vemos, muy bien. Si ahora le decimos que en lugar de ser la parte externa le pusiéramos dentro de la piscina, vemos como también nos hace otro pelícano con el propio reflejo y vemos cómo sale así. Incluso por fuera sería lo mismo y vemos como los reflejos también están incluidos aquí y los pelícanos están justo afuera. Todo esto de forma automática, o sea que no nos podemos quejar. En este caso está dibujando un perro que no sé qué raza es, tiene un nombre pero no sé qué raza es, y si le decimos que esté en esta parte del cuadro, vemos no solo cómo introduce el perro, sino que además hace en función del cuadro, el tipo de cuadro, el perro está asociado a este estilo, ¿no? O sea, es increíble. Vemos aquí otra vez igual el mismo perro, bueno, distintos perros, pero dentro del cuadro donde toca. Si le dijéramos que en lugar de este cuadro, que sea el cuadro contiguo, este de aquí, vemos cómo está metiendo el perro justo dentro del cuadro sin que haya ningún problema y asociando a la imagen perfectamente. O sea que vemos cómo está avanzando todo esto. Y si le dijéramos que estuviera en la silla, pues también nos genera el perro, distintos perros, en la zona que le hemos dicho. Y aquí sería, por ejemplo, pues para arquitectura, seguramente, si nosotros le quisiéramos decir que nos haga un sillón en esta parte de aquí, más hacia afuera, vemos cómo nos pone distintos cuadros o nos genera distintos sillones en la zona que le hemos pedido. En la parte interna también, o central, vemos cómo también nos genera todo esto. Bajamos un poco más y vemos cómo tenemos la mujer de la perla, me parece que se llama. Y esta imagen le decimos que la propia inteligencia artificial, al comentárselo, nos hace la generación de distintas versiones de lo que sería otra forma de representación de esta imagen. Y vemos como otros estilos con el mismo concepto, la mujer de la perla, y en distintas imágenes, y bueno, incluso la persona también cambia, pero el concepto es el mismo, como vemos, y tenemos esto. Esto, por ejemplo, sería otro dibujo, que sería los enamorados, y vemos cómo nos está generando también distintos enamorados en distintos estilos de imagen. Vemos cómo lo genera y es un avance brutal. Aquí serían también unos ratones, 5 ratones, y vemos cómo nos genera otra vez un contenido muy parecido, pero que es totalmente distinto. El fuego por atrás, vemos aquí incluso, y los 5 ratoncitos, como están en distintos estilos. Vemos que lo clava exactamente, sí. El siguiente podría ser en un jardín. Este es un jardín bastante conocido, la imagen, y no recuerdo los nombres, pero vemos cómo coge el mismo concepto aplicando distintos estilos, bueno, un poco de mismo estilo quizá, pero generando otros conceptos o otros estilos. Vemos cómo genera esto. Y aquí en este caso sería, por ejemplo,
También a través de esta imagen, que es de una tienda, vemos cómo entiende que hay las flores por aquí, una puerta abierta, y sería la entrada de la tienda. Pues nuestra inteligencia artificial, DALL-E 2, nos genera todo esto. Y vemos cómo así. Y en caso de que, por ejemplo, este sería el propio DALL-E, que es mitad DALL-E, mitad robot, pues vemos cómo genera, no sé si es el mismo DALL-E, este sería, o quizá otra persona. Sí, este sí que ya podríamos decir que es como DALL-E, pero vemos que entiende perfectamente el bigote y la imagen, mitad humana, mitad robótica, y vemos cómo lo está generando a distintos estilos. Sí, sí. Todo esto generado automáticamente por la inteligencia artificial DALL-E, que nunca mejor dicho. Y si vemos otros cuadros, por ejemplo, este de aquí sería un baño, supongo, y vemos cómo también entiende al 100% el concepto y nos aplica a distintos estilos. Todo esto generado automáticamente. Esta imagen no sé qué es, pero bueno. También vemos como un gato, sale una niña escuchando música y con un ordenador pues vuelve a hacer lo mismo, entendiendo los mismos conceptos en una noche y sí, nos lo genera en función del mismo contenido. Vemos como salen aquí, más o menos serían estos. Ahora si bajamos un poco más, vemos como esto es un zorro, en el cual está al estilo sentado en el jardín, en un campo, perdón, y al estilo Claude Monet. Pues vemos cómo con este texto nos ha generado este cuadro, el propio DALL-E 2, que esta era la versión anterior, DALL-E 1, y este es DALL-E 2 y vemos el cambio distintivo. Podemos ver también cómo genera un oso tocando la guitarra o incluso un robot del el propio diseño de DALL-E. Incluso pues un mono haciendo mates. Y esto sería pues el inpainting, que a través de lo que le decimos nos cambia estrictamente solo la parte que queremos ponerle. Actualmente la versión de DALL-E no se puede utilizar simplemente las opciones que nos deja aquí en la página web. Hay una lista de espera para podernos apuntar y a partir de ahí, cuando ellos digan, poder hacer uso de esta aplicación, pero de momento lo que tenemos es solo poder jugar con estas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo, que podáis disfrutar tanto como yo he disfrutado y que nos veamos dentro de poco en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. No olvidéis suscribiros y pulgar hacia arriba. Gracias.